Hola lectores, ¿cómo están? Mi nombre es Nevesis. Yo soy Reina. Y hoy les presentaremos libros que hemos leído en el mes de agosto. Comenzamos. Con el libro que vamos a comenzar es Archienemigos, la segunda parte de una trilogía de Marisa Meyer. En este libro podemos saber mejor sobre las vidas de los villanos. La verdad no puedo creer que sean tan malos para ser tan buenos, en el sentido en que sus poderes son increíbles. El titiritero y Fobia son uno de sus favoritos. El titiritero puede manejar a los niños como si fueran títeres de verdad, y Fobia puede hacer realidad tus peores pesadillas. Bueno, yo empecé el mes de agosto leyendo esta novela, este clásico, Orgullo y Prejuicio, que la verdad tenía muchísimas ganas de leer y no había leído porque simplemente esta edición como que no me llama tanto la atención o no me llamaba la atención, porque veanla, parece portada de novela de canal abierto y luego atrás en la contraportada trae la señora Chapoy. No tengo nada en contra de ella, pero pues como que no daban ganitas de leer la novela. Y creo que si ustedes son de que no han leído clásicos, este sería el primero que tienen que leer porque la historia la verdad es buenísima. Creo que se va a quedar en el repertorio de los que más me han gustado del año. La historia de qué va. Los personajes son la familia Bennet. La familia es papá, mamá y sus hijas. Y una de sus hijas precisamente es como el protagonista principal de la historia, que es Elizabeth. La historia se desarrolla a mediados del siglo XIX en Inglaterra y va de que el señor Bennet precisamente no tiene ningún hijo varón al cual heredar todos sus bienes, y si él falleciera perdería todo lo que tienen porque no podría ir ni a las manos de ninguna de sus hijas ni a las de su esposa porque no sé, así estaba la cosa en el siglo XIX. Entonces, ¿cuál es el apuro de la mamá? Pues conseguirles maridos para que ellas no sufran, para que se queden bien acomodadas, etc. Y Elizabeth, que es la personaje principal, es como muy fuerte para la época, muy berrinchuda, muy ella, muy decidida a hacer lo que ella quiere. Y entonces eso le provoca a la mamá como la pesadumbre de que va a ser un poquito más difícil encontrarle un marido. Sin embargo, pues todo parece cambiar y dar un giro enorme cuando llegan a la ciudad donde ellos viven un par de jóvenes demasiado apuestos, encantadores, con dinero, acaudalados, y en ese momento la mamá de Elizabeth ve la oportunidad de acomodar a sus hijas, a dos de sus hijas con estos jóvenes. Y ahí es donde empieza la historia, el sentir de Elizabeth, sus hermanas, lo que pasa con ellas. Y creo que Elizabeth era un personaje demasiado fuerte para la narración de ese siglo, pero va a ser uno de mis personajes femeninos literarios favoritos a partir de ya. Estoy encantada con su espíritu y su valentía. Después de haber leído Orgullo y Prejuicio, me fui a leer esta, que es la primera parte de la trilogía Brujas y Nigromantes. Es la primera parte, pero después de esta creo que hay como unos folletos entre los libros, o sea, podría ser saga, pero los libros así gruesos, así son 3, y ahí los 3 folletos son delgaditos. Entonces es una trilogía, es de la autora Raquel Brune, que es booktuber y es blogger. Entonces tenía ganas de leerlo y como pueden ver, si alcanzan a percibir, así es como brilla el negro y el rojo, y las demás portadas son de otros colores. El siguiente libro es creo verde y el otro es como amarillo o naranja. ¿De qué va esta historia? En esta historia conocemos a los personajes que son precisamente brujas y nigromantes, y el clímax de la historia es una batalla, una batalla entre el aquelarre de las brujas y el de los nigromantes, porque parece ser que rompieron un pacto. Lo atractivo de la novela es que las brujas y los nigromantes precisamente pueden y están, de hecho, en la actualidad, lo plantea como que viven con nosotros sin ser notados. ¿Por qué? Porque Isabelle, que es la personaje principal, tiene una cuenta de Instagram y YouTube y se la pasa haciendo ritos y creando velas y les enseña a su público cómo hacer estos inciensos, estas cosas, sin ser vista como una bruja.
Y las brujas en esta historia tienen sus poderes de la diosa naturaleza, mientras que los nigromantes tienen sus fuerzas y sus habilidades de la muerte. Entonces es una historia bastante interesante. Además hay un personaje, o varios, pero en esta historia solo nos nombra a Lucas, que es como una especie de hombre mezclado o nacido de la mezcla entre bruja y ser humano. Entonces este chico no tiene ninguna habilidad especial más, no hace magia, pues no puede curar a la gente, no hace nada más allá que ver a los muertos y hablar con ellos. Entonces es demasiado interesante. Para de leer magia me fui a leer novela histórica. Esta es la novela La esclava de Juana Inés de Ignacio Casas. Es una novela que nos cuenta la vida de Yara, una persona negra en sí que pasa a ser esclava de Sor Juana, y cómo ella pasó de ser una mujer negra libre porque sus padres lucharon y huyeron de la esclavitud. Sus padres sí eran esclavos, y cuando el padre se va, su madre enloquece y Yara queda sola, y entonces es perseguida por algunos hombres blancos quienes la llevan a vender. Y precisamente en el transcurso conoce a varias gente, conoce varios lugares, y cuando llega al destino de venta, la madre de Sor Juana la compra y la hace llegar al convento donde estaba Sor Juana Inés. Entonces la deja ahí para que sea su esclava. Pero pues además de ser su esclava, se convierte en amiga de muchas monjas de ahí del convento, y hay historias muy curiosas. Es un libro muy corto, tiene apenas 137 páginas. Yo creí que iba a ser más fácil, más rápida su lectura, pero sí me tomé mi tiempo porque la historia se lo merecía. El lenguaje es el lenguaje precisamente de la época, entonces creo que es algo que deberíamos de leer, o que la mayoría debería de conocer. Me gustó bastante, es muy ingenioso, la historia me gusta mucho. Después de la novela histórica me fui a leer un clásico que es Cumbres Borrascosas de Emily Bronte, y aquí aplica el dicho: no juzgues un libro por su portada, porque si ven, esta portada es hermosa. La sobrecubierta es igual que la portada de pasta dura del libro, y sin embargo la historia no me gustó tanto, no la disfruté tanto. ¿Y por qué no? Porque siento que es una historia con mucha maldad, con mucho veneno, mucho odio, venganzas, amores perversos. Creo que mi tiempo se vio como perdido en ese sentido. Creo que si yo quisiera leer historias malas de la vida, podría leer los periódicos todos los días. Y no sé, lo único que aprendí de esto es que yo no disfruto este tipo de historias. El siguiente libro del mes fue El guardián de los objetos perdidos. Está hermoso, se los juro, este sí lo disfruté bastante. Este tiene así la sobrecubierta así con flores, y si no les gusta la sobrecubierta, viene así en tapa dura y más sobrio el diseño. ¿De qué va la historia? La historia nos presenta a Anthony, que es un autor de novelas y de cuentos. Anthony está pasando por el enamoramiento, está súper enamorado de Terence, y Terence le regala un dije como promesa de sello de amor. Entonces el dije se le pierde a Anthony el mismo día que Terence muere. Y como se pierde el dije, él siente que perdió la última parte que lo unía a Terence, y entonces decide salir todos los días de su casa para ir a buscar objetos perdidos y recolectarlos. Lo que no sabe es cómo va a hacer para que todos esos objetos lleguen otra vez a sus dueños, porque es su propósito. Entonces le da esa misión a Laura, que es su asistente. No les puedo contar más de la historia porque no quiero que hacerles algún spoiler. Pero por ejemplo, ¿qué más tiene de emocionante este libro? Que dentro de la misma historia nos cuenta como subhistorias. Nos cuenta lo que les está pasando o lo que son los objetos que él va encontrando. Así es de que tenemos la historia de Anthony y a la vez tenemos la historia de cada uno de esos objetos que Anthony va encontrando. Eso hace que la historia se vaya muy rápido. Además, miren, si ustedes alcanzan a ver,
pareciera que es mucho y sin embargo son apenas 387 páginas y es muy livianito a comparación de Brujas y Nigromantes. Y es lo que les decía, Brujas y Nigromantes es mucho más pesado y se ve como si fuera más delgadito y sin embargo son 538 páginas. Entonces sí, me costó un poquito más de trabajo terminarlo o más de tiempo y está como un poquito más anchito. ¿Qué otra cosa tiene positiva este libro? Este libro nos cuenta que el papel que se utiliza el papel utilizado para la impresión procede de bosques gestionados sosteniblemente, lo cual obviamente se agradece en estos tiempos. Y también la energía con la que se imprimió el libro es totalmente solar. Entonces, muchas estrellas doradas para este libro. Bien, el siguiente libro también está hermoso. Si ven, también es tapa dura. Este es un poemario de R. Tagore. Es un autor de poesía y de ensayos. Porque ya murió. También es un clásico y esta edición es de Alma Clásicos Ilustrados. Ilustrados porque también por dentro trae imágenes en rosa así súper preciosas. Así, preciosas. Entonces es muy rápido de leer. La verdad son apenas 120 páginas y son poemas. Poemas a la mujer y todas las facetas de la mujer. Mujer, esposa, madre, hija, hermana, amante, todas las facetas de las mujeres convertidas en amor. El amor y las mujeres, una sola cosa, ¿qué les puedo decir? La última lectura del mes fue esta, Todo lo que nunca fuimos, la primera parte de la biología Deja que ocurra de Alice Kellen. La verdad es que esa lectura fue hermosa y creo que todos deberían leerla. Sobre todo aquellas personas que se identifican mucho con el arte, con los colores, con el hecho de dibujar, porque los personajes en esta novela son Lea y Axel. Lea es una chica que está pasando por un trauma, la muerte de sus padres, que mueren en un accidente de auto, cuando ella también iba en ese auto y es la única sobreviviente. Entonces queda a cargo de su hermano mayor y su hermano mayor tiene que seguir trabajando para seguir generando ingresos y que su hermana pueda ir a la universidad. Como no lo puede llevar a donde tiene que trabajar porque le ofrecen que se vaya afuera, que se vaya a Sydney a trabajar, la deja a cargo de Axel. Axel es su mejor amigo. Axel también pinta, pero no pinta igual que Lea. Cree que Lea tiene un don porque ella se puede expresar con los colores y puede plasmar con esos colores todo lo que ella siente. O podía, porque a raíz del accidente ya dejó de pintar. Entonces, Axel pinta o hace dibujos, pero solo por encargo. A eso se dedica. Y de hecho el paisaje de la novela, de la historia, es muy buena porque Axel está como en las orillas en una playa, más bien como ermitaño, le gusta el sol. Es un ermitaño en sí, además es vegetariano y pues muchas cosas. Pinta y escucha buena música. Y a eso es a lo que voy enseguida. La autora nos pone al principio del libro una nota en donde nos dice que la música siempre ha estado para inspirarnos y nos pone las canciones que ella estaba escuchando al momento de escribir precisamente algunos de estos capítulos. Entonces yo hice la prueba de poner la música mientras leía los capítulos y la verdad es mucho más ameno, te acompaña en la lectura y las pistas son muy bonitas porque son parte de la historia y también son parte de ese momento en el que ella estaba escribiendo. Axel se propone sacar del hoyo en el que está Lea y entonces pasan muchas cosas. Él quiere que vuelva a ser la misma niña de antes, que vuelva a hablar de sus padres, de permitirse pasar el duelo. Entonces creo que tiene muchos temas interesantes: la amistad, el amor, la muerte en sí, cómo sobrellevar esa pérdida. Entonces este mes tuvo muy buenas lecturas, como ven. No fueron tantas como el mes pasado porque pues ya regresamos a la escuela y tuvimos que trabajar y demás, pero me voy a quedar con todas las lecturas me gustaron, todas menos esta, ya lo saben. Esos fueron los libros del mes de agosto. Espero que les haya gustado el video. No olviden darle like y
de suscribirse. Tampoco olviden activar el botón de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Adiós.